Muy buenos días, arquitecto. Tardes, Tardes ya, pero nos están viendo en los días. tardes, ¿Cómo tardes. estás, arquitecto? Bien, gracias a Dios. Encantado de estar por acá de regreso a Jalapa. Ahora sí estamos en Jalapa, ¿verdad? No, feliz de que otra vez, seas bienvenido Oye, a ya hemos a estado viendo Jalapa, la evolución de sus obras. Está la verdad. buena. Tiene mucho movimiento. ¿Cómo conceptualizas el proyecto? Platícanos. ¿Cuánto Bueno, mide el terreno? ¿Cómo este arranca? terreno es un terreno de 10 metros por 20. Aquí pasó una cosa muy curiosa, porque nos pidieron limpiar primero el terreno antes de que empezáramos con el proyecto. Esta zona, acá atrás es puro arenal, y esta zona de acá es pura piedra, pura piedra. Cuando empezamos con la limpieza del terreno, encontramos que había una caverna, había un resumidero enorme en la parte baja del terreno. Ok. Al empezar a limpiar y sacar toda la piedra, fue que al cliente le interesó y se nos hizo muy buena oportunidad la cochera hacer un subsótano que nos sirve como cochera y nos sirve como salón de usos múltiples. Entonces, a partir de la necesidad que tenía el cliente, fue que empezamos a hacer el programa para lanzarla para arriba. Aquí está padre el terreno porque tenemos fachada a calle y en la parte posterior colindamos con área verde. Y Ok. eso nos ayuda mucho a también la casa poderla abrir para la parte de atrás. Tenemos dos vistas, o sea, tenemos Es la calle correcto, también del otro lado. es correcto. Órale, Tenemos una buena interesante. área verde y otra avenida. ¿Y por qué decisión se toma entrar de este lado? Ah, por aquel lado es área verde. Ah, ok, ok, Colindamos ok. con un área No verde tenemos y acceso por luego allá. avenida. No tenemos Ya, de acceso. El acuerdo. frente de calle es este. ¿Cuál es la orientación solar? Viene así. El norte está Allá sale el para... sol y nos viene cruzando así. El norte está para allá. Ok, interesante. Entonces es un este, no un sureste. Sí, la cara prácticamente se puede decir que es hacia Veracruz. Ok. Igual que la casa anterior, Ujú. Alvarelo, también la cara era hacia la zona de Veracruz. Ok. Y Voy a ver bueno, mi... se conceptualizó en concreto porque en ese momento que me piden este proyecto, yo estaba haciendo otra casa que está totalmente hecha en concreto Ujú. y me dijeron, bueno, vamos a intentar hacerlo de esa manera. Es un noreste, por eso le pega el sol ya, perdón, tiene sombra de Ujú. este lado. Ok. Y soy yo, se separan las piezas, como si fueran cuatro bloques. Es correcto. Aquí la idea es, igual que la vez pasada con Alvarelo, hacer un basamento pesado con piedra. Ujú. El elemento central va a ser el que va a lucir el concreto Ujú. y los elementos que vuelan, esos elementos van a estar forrados con un material que es un tipo madera, que ahorita que subamos te lo voy a mostrar, está en el balcón. Es un material sintético que se le da el mismo tratamiento que a la madera, pero obviamente no tiene el problema de mantenimiento ni descomposición por humedad, que en Jalapa es un problema el tema de la humedad. Hay que cuidar mucho la humedad porque aquí la saturación es enorme. Todos los materiales naturales como la madera en exterior resultan un problema. Ya. Entonces, este sintético me ha resultado magnífico porque la textura que te da al final no es fría como un cerámico. Ujú. Si tú ves un cerámico, hay cerámicos que tienen la calidad de una madera, pero al momento de que lo tocas, ya te das cuenta que es un cerámico. Y Interesante. este no, este es cálido. Ok, Entonces, crees que es madera, pero absolutamente no, es un sintético. pero no lo es. 1.35 y la casa sube a 1.35. 1.35. Ujú. Entonces, pero aquí estamos más arriba del 1.35, ¿no? No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, como unos 70 más o menos. Qué interesante el uso de las vigas. Sí, a mí en lo particular me gusta mucho el manejo del acero. El concreto, yo te lo he comentado, el concreto, el acero. Vas a dejar expuesto el concreto. Sí. Córtame aquí. Sí, todo lo que veas de concreto aparente o concreto se va a quedar. Se le va a dar tratamiento de limpieza, se le va a dar su sello y se va a quedar aparente.
Tenemos el vestíbulo principal, un closet guardarropa con una credenza para poner las llaves. Este es el acceso. Es correcto. Este Ajá. es el vestíbulo. Ok. Aquí vamos a poner un mueble, un guardarropa, chamarras, portafolios, zapatos, lo que uno trae, un paraguas, una credenza con un espejo, llaves, cartas. Lo que uno quiere aventar, lo avienta uno aquí y no lo avienta uno en la casa. Un medio baño para el servicio de la planta baja. Ok. Utilizas tubería de Tubo Plus, Sí. de Rotoplas. Sí. ¿Qué Sí, beneficio Tubo le ves? Ya no utilizas mucho CPVC. Aquí no, aquí en Jalapa no se utiliza. O sea, realmente no es tanta la costumbre de utilizarlo. En Veracruz se utiliza mucho ese PVC. Ok. Pero aquí no. Aquí la costumbre, pues desde que empecé a construir, empecé con el cobre, pero bueno, el cobre ya ni siquiera es impensable por costos y por muchas cosas. Ya el cobre ya está. Hace no mucho de una obra nos arrancaron todo el cobre, toda la tubería la arrancaron en un fin de semana. ¿En serio? Toda la tubería, todas las Pero paredes las ranuraron, arrancaron todo. las ranuraron para sacarlo. Todo lo arrancaron de los ¿Pero en cuánto tiempo haces eso? Pues en un fin de semana. No, está fuerte, pero pues ya, la verdad es que el cobre ya no es opción. Claro. Y tenemos el... Te comentaba que en este caso lo que hacemos es sacamos un presupuesto de la obra negra. Ajá. Ya que estamos por terminar la obra negra, ya empezamos a presupuestar la obra blanca. ¿Por qué? Primero, por los costos. Siempre se están elevando. Sí. Entonces, hace 6 meses, el piso que yo quería o los muebles de baño que yo quería, el precio ya va a ser muy distinto. Entonces, ya que estamos teniendo la obra negra, entonces, obra gris como esto, ya empezamos con los presupuestos de cancelerías, muebles de baño, pisos, azulejos, empezar a ver el tema de carpintería, para que sea más real los costos. Y por otra, y creo que es el más importante, el cliente, cuando estamos en proyecto, los llevo a tiendas de pisos y de recubrimientos para poder integrarlos al render, que sea más real a lo que queremos. Pero ya que estás, o el cliente ya lo está viviendo, cambia también mucho su percepción. Si a nosotros que nos dedicamos a esto nos cambia, Claro. pues a una persona que se dedica a otra profesión, pues obviamente más. Y al final tu casa, siempre me ha pasado con los clientes, que entre más va avanzando la obra, pues más se van emocionando, porque lo van viviendo más. Entonces, el piso que se ve escogido de 50-50 o 60-60, pues ya mejor quieren el de 90-90 que les había yo recomendado, o el de metro, o el de metro 20, y entonces va cambiando. Entonces, mejor ya que lo pueden vivir, ya que la obra negra ya se puede recorrer, entonces empezamos a ver ya las paletas de las opciones o mejores opciones para ya terminar la casa. Muy bien, muy bien. Ok, adelante. Buena escalera provisional, ¿eh? Sí, pues es que el arquitecto es medio malo para subir. Está muy bien hecha. Espero. Yo veo cómo bajan y suben los trabajadores y de veras que es increíble. Bueno, aquí tenemos otro vestíbulo, ya estamos en la planta alta. Tenemos 2 recámaras frontales con sus respectivos baños. Un closet, abajo también lo tenemos. Este closet siempre pongo un closet por planta que tenga un pequeño vertedero y la herramienta, los utensilios para limpieza, para no tener que estar subiendo y bajando cubetas y Claro, es muy escobas, cómodo. trapos, pinol. Entonces, cada piso tiene su closetcito para la intendencia. Saludos al Pinol. Sí. Ustedes no Gol. saben, jóvenes, pero Pinol es una de las marcas más conocidas de productos de limpieza porque huele a pino. Está bien la recámara y tienen un balcón. Tienen un pequeño balcón, más que utilitario, es para poderle dar volumetría a la fachada. A la fachada. Con sus baños. Ok. Una sección de closet Ok. y el baño. ¿Qué vas a hacer en ese nicho? Aquí lo que pasa es que, bueno, va el tocador, va el WC y va la regadera. Al igual que en la casa de Alvarelo, estos elementos que ocupamos como embocinados hacia las fachadas, Ajá. los ocupamos como nichos para el jabón, para el shampoo, para todos los utensilios.
de la regadera. Aquí va otro falso plafón con tabla roca, con su iluminación, y ya podemos poner los productos de limpieza aquí, sin tener que poner nichos o entre paños de cristal, que a mí en lo personal no me gustan, se me hacen muy peligrosos. Entonces es la manera de que podemos tener todo guardado con su luz. Excelente. Y aquí podemos ver, aquí va a haber ventana, me imagino, ¿verdad? Aquí va una ventana. La unión entre las casas. Entre Este las elemento piezas. lo pusimos porque va a haber unos elementos de luz entre los dos volúmenes Ujú. y queríamos que esta recámara los pudiera disfrutar. Por eso fue que se optó por poner esa ventana. Y esta es como gemela. Esta es la segunda recámara Ajá. de los niños. Igual, el mismo tema, el closet, el baño y el nicho en el volumen que tenemos hacia la fachada. Excelente. Acá están los materiales que te comentaba. Parte de la fachada va a tener esto que es alucobón, material metálico. Ok. Son pocos los elementos que lo va a llevar, pero bueno, tenemos algunos elementos que van a remarcarse con luz y con el alucobón. Y esta es la madera que te decía. Órale. Así es como te la venden. Ajá. Te fijas, es un material fibroso, un cemento blanco con fibra. Trae la textura de la madera. Y luego a la madera se le empieza a dar los tonos y las... O sea, Igual esto ya que lo la hiciste madera. tú, Así es. con pintura. Con El pintor lo hace. Empieza Ok. a darle brochazos con diferentes tonos de café, barniz. Vamos buscando el tono, va variando dependiendo de tu carpintería. Es el tono que le vas a dar. Puede ser blanca, puede ser negra, puede ser... Este me parece que es Celia American. Pero bueno, conforme va el proyecto, como es Ok. blanco, puedes darle el color que tú quieras. Pues Está bueno. esto va aquí. Ok. Y se adhiere como se adhiere cualquier recubrimiento, con PSP o con pegamento para pisos porcelánicos o de gran formato. Ok. Entonces, todos los volúmenes de la parte de exterior, plafones, paredes y piso, va con madera. Estamos buscando intentar romper un poquito con tanto concreto, tanta piedra, darle un poquito de vida y calidez con la madera. Y el barandal cristal templado, Cristal muy templado. ligero, que no se vea, Ujú. para que no obstruya con la volumetría y con las tonalidades de la madera. Muy bien. Aquí, al igual que en la obra de Charel, este es un puente, vas a subir, llegas en la escalera o vas a llegar en el elevador y vas a salir a un puente de cristal templado. Ok. Para poder pasar al área de roof garden, esto es vidrio, para no obstruir tanto la luz ni la visual de esta parte. Ya. Muy bien. Esta es la recámara principal. Igual lo mismo, tenemos esta diagonal, aprovechando los volúmenes que tenemos de embocinado, tenemos aquí un closet, unas puertitas para artículos y decoración. Tiene un balcón más generoso. Y lo mismo, pared de madera, 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 madera y madera. Todo en madera. Queda muy bien el balcón. Hacia los árboles que están haciendo ahí los nuevos retoños. Y esta orientación, bueno, queda al sur, ¿verdad? Por eso también le ayuda a la terraza. Este es oeste. Sureste. Ya vamos hacia el cofre de Perote. Allá tenemos Veracruz, cofre de Perote, norte-sur. Ah, claro. Ese es el vestidor. Ya un poquito más generoso por ser recámara principal. Y el baño. Para el tocador, con doble tocador.
WC, la regadera y otra vez nicho para jabones y shampoos, ocupando las diagonales que tenemos en fachada. Muy bien. La columna, ¿verdad? Que está cargando ahí esa viga. Esa columna y la de allá están Ajá. cargando el tirante principal, que es la viga madre, que es la de abajo, y la secundaria, que es la de arriba. Esas dos columnas son bien importantes. Ah, Porque al final todo esto que tenemos aquí está volando. De aquí para allá solamente nos está apoyando en la viga. sí, está bueno. ¿Quién hizo la estructura? ¿El cálculo o El cálculo. el cálculo? Un ingeniero que está en la oficina. ¿Lo hacen internamente con ustedes? Sí, sí, el ingeniero que tenemos en la oficina es el que se encarga de los De los cálculos. cálculos. Excelente. ¿Cuántas obras hacen más o menos? ¿Cuántas construyen al mismo tiempo? Ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 casas y 2 edificios. Excelente, excelente. El ingeniero Sí, tiene trabajo todo el gracias a tiempo. Dios. Ya tenemos muchos años que gracias a Dios no nos detenemos. Claro. Sí, la verdad es que sí, sí. Y tú es importante en eso. Ah, La verdad es que es un orgullo. no, es un honor para mí. El que tú nos des tanto espacio, la verdad es que es bien importante. Bien importante. Te lo decía la vez pasada, es muy importante. Dice, es un gustazo, Tus jóvenes. visitas son, Servir para conectar el que tiene el servicio con el que lo necesita. pónganse pila con el arquitecto Abraham. Y luego no cobramos. Invítenos, jóvenes. Muy bien, pues vamos al ¿Subimos? siguiente nivel. Ajá. Ale, vente. Es el sonido de la obra. Me encanta porque el escalón tiene el polín, ¿verdad? De refuerzo. Entonces está bien hecha. Sí, es mejor por seguridad, barandal y... Te digo, yo soy muy malo para subir escaleras. Sí, de hecho hasta los barandales, ¿verdad? Sí. Aquí Qué la bonita idea, vista, ¿eh? pues ya fue un poquito más ligero en cuanto a la cubierta, ya meternos con acero y con madera. Seguimos con el tema del concreto en los muros, cambiando texturas, triplay y duela. Ahorita estás en un área de cuarto de servicio. Ok. Va a tener su closet, va a tener su camita, su televisión y un baño completo que va a fungir como baño para esta habitación y como baño para este piso. Ok. Tiene doble uso. Ya meter más baños ya luego resulta Ya era mucho, ¿verdad? ilógico. Sí, sí, sí. Y luego con tan poca agua. Yo no soy de baños, la verdad Ujú, es que luego los haces muy chicos. A mí el baño ujú. no le veo mucho, la verdad. Nunca me ha dado mucho interés, pero cada quien tiene sus gustos. Claro. Es una pequeña área de lavado. Bonito Un área de servicio. lavado. Aquí van los tinacos. Y aquí lleva una celosía de concreto para que no se vean los tinacos, obviamente, a la fachada. Los tinacos siempre los pongo en el piso del roof garden. Ok. No me gusta, híjole, bueno, dicen que perro no come perro, pero no me gusta el monumento al tinaco. La verdad es que no lo entiendo. Entonces siempre lo ponemos en este piso y tratamos de ocultarlos. Ya en la fachada con la celosía ya no se van a ver los tinacos. Y van a ir tres tinacos por lo mismo del agua, ¿no? Entonces un área de lavado, lavadora, secadora, closet para la ropa, O sea, 3 tinacos y la cisterna, ¿de qué capacidad es? 12,000 litros. Claro. Sí, es que el tema del agua sí está de pensarse. Bueno, aquí te comentaba que va el puente que va a ser de cristal. Y ya este espacio ya es un espacio abierto, es un espacio donde te encuentras, que es un salón de usos múltiples. Va a ser un encristalado, todo el cristal se va a poder retraer para poder tener todo abierto si lo deseas, si tienes un buen clima, o si es un día de lluvia o de frío, puedas cerrar y estar en la parte interior. Ahorita están estos puntales puestos porque acabamos de colar la losa. Ah, Aquí tenemos el concreto, tenemos la estructura de PTR, luego tenemos las duelas machimbradas, luego lleva, esas duelas están impermeabilizadas, luego lleva un plástico bobina, que le llaman, un poliuretano,
Y después va el concreto que se hace con tepecil, para que sea un concreto ligero. Ok. Son 5 centímetros. 5 centímetros. Pero eso ya No te más. cambia la sensación Sí, de la totalmente. losa, ¿verdad? Del ruido. Antes lo estábamos haciendo, poníamos la madera, luego le poníamos Duroc Ajá. y quedaba súper bien, porque obviamente no pesaba absolutamente nada, pero la transmisión de calor era impresionante. Entonces ya lo desistimos de eso, le pusimos el concreto con el tepecil y luego ya lleva una capa de impermeabilizante asfáltico, Una membrana membrana, y se pone con calor. calor. Fester MIP. La Fester MIP es buenísima para eso. Ujú. Fester tiene productos para todo. Sí. Ahí les recomendaría para este tipo de cubiertas, tiene que ser membrana sí o sí, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. No puede ser acrílico, no puede ser base agua, nada. Tiene que ser membrana. Y al final del día, el acero es muy, se mueve mucho, Sí, sí, sí. se expande mucho. Ujú. Hace frío, se contrae, hace calor y se expande. La madera nada más empieza en los días de humedad y ves cómo se empieza a expandir. Entonces, como son elementos que se están moviendo todo el tiempo, tiene que ser un elemento muy plástico el que lo vaya a proteger. Si no, va a tronar, no va a servir. Claro. Y lleva Y peso. este lado, Sí, claro. mándame. Lleva peso la losa al final un poquito. Sí, Por eso también es sí. importante toda esa malla, ¿no? Ya lleva una malla electrosoldada. Ajá. En el colado, lleva su malla electrosoldada para que trabaje por temperatura. Y ahorita, bueno, están los puntales para que no fatiguemos la estructura en lo que el concreto logra su resistencia. Máxima resistencia. Ya llegando a la resistencia, ya los quitamos. Aquí ya se liberaron, independientemente que es un marco mucho menor, esta losa tenía una semana más de tiempo de haberse colado. Ah, ya la veo. Esto ya Claro. no tiene nada. Excelente. ¿Y cuál sería el costo aproximado por metro cuadrado que calculas que tenga la casa al final? Ah, qué problemas te gusta meternos. Es que es muy importante La verdad. para que todo el tiempo se estén dando cuenta y que también se den cuenta que el precio va subiendo. Entonces, Sí. el mejor momento es hoy, siempre. Si vas a Yo creo construir. que ahorita este tipo de casas sí andan entre los 13, 14 el metro cuadrado. Que sigue siendo económico, ¿eh? Sí. Jalapa es muy curioso porque aquí es cara la tierra. Ajá. La mano de obra y el material es más caro. Veracruz, por ejemplo, la tierra es muy barata, pero la mano de obra y el material es caro. Sí. Entonces, uno con otro, ¿no? Puebla, pues es caro todo. Guadalajara, pues supongo que igual. Ya las ciudades grandes, ya es otro tema, pero sí, todavía sigue siendo, pero la tierra sí es cara. Es muy difícil. Aquí los terrenos, los fraccionamientos, sobre todo en esta zona, son muy caros o es caro porque es muy difícil fraccionar. Ajá. Te llegas a topar con montículos de piedra y hacer el rompedero de piedra para la tubería, para el sanitario, para el hidráulico, instalaciones especiales, avenidas, es caro. No es una tierra fácil. Bueno, vamos a conocer el sótano. Sótano. Ajá. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 320. 320. Más el sótano. Con todo y sótano. No, ya con el sótano. Ok. Son 8 por 15, 120, 240. Sí. Muy bien, jóvenes. Esto me hace recordar los viejos tiempos. Entrando a las casas a grabarlas sin permiso. Siempre pidiendo no morir tanto. Muy bien. Qué buena roca salió aquí, ¿eh? Sí, esta zona donde están las rocas fue parte de lo que sacamos cuando estábamos con el tema de la apertura para el subsótano. Y pues te fijas, está el tamaño de las rocas. Es una sola roca. Aquí lo que vamos a hacer es una cava. Entonces se guardó roca porque vamos a incrustar toda la roca para tratar de simular como estaba originalmente cuando nos los encontramos. Lamentablemente no se me ocurrió antes, entonces rompí más de lo que tenía que haber roto. Entonces hay que tenerlo bien planeado. Pero bueno, guardé roca,
Vamos a incrustar la roca para perder parte del cimiento, parte de la zapata aislada. Y con la roca vamos a poner estructuras metálicas para poder tener todo esto un área de guardado de vinos. Ok. Su cancel de cristal templado, iluminación baja, poder tener aquí una bonita cava. Una buena cava. Va a Sí. estar muy fregón, ¿eh? Sí, sí. Está Sí, ya bueno. estamos, el cliente Enrique, mi querido Enrique y yo planeando qué botellas, porque aquí tenemos que estar tomándola. Está genial. ¿Y se queda abierto el estacionamiento o hay algún cerramiento hacia las escaleras? Sí, lleva un cancel aquí donde está la trave. Ok. Lleva un cancel que se aparca de 5 secciones para poder tener todo abierto si lo estás ocupando. Y bueno, por seguridad, poder tener donde cerrar. Ya. Porque la cochera sí va totalmente abierta, no llevamos portón. Ok. Entonces, aquí las instalaciones, todos los disparos se quedaron visibles. Te fijas en la losa, que es una losa monolítica. Es una losa de 12 centímetros armada con varilla de 3 octavos y tiene algunos refuerzos en media. Traves con 5 octavos. Se dejaron así, no nos importó los disparos donde cayeron porque lleva un plafón de tabla roca para darle vista a este salón que va a fungir como un área social. Y bueno, ahí van a viajar todas las instalaciones. Entonces, por eso no tuvimos tanto tema con eso. Ok. Y tapar Sí. las traves que están cargando. Entonces, esta zona, traes la rampa, tienes tu salón de usos múltiples, va un closet de aquel lado Ujú. para guardar mesas, guardar sillas, guardar todos los utensilios que requieres para una reunión, no Ujú. tener que estar subiendo ni bajando. Está la cava y un pequeño bar. Y ya te queda todo abierto. Allá arriba ya no te comenté, pero en el roof garden también donde está las celosías, lleva un área muy grande de barra con un asador, una estufa, su refrigerador, máquina de hielos y poder estar a gusto ahí arriba. Unas buenas carnes asadas. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por mostrarnos y esperemos regresar Gracias a ti. cuando esté terminada. ¿Cómo cuánto Sí. tiempo le falta? Yo calculo unos 6 meses. Ok, 6 aquí meses. estaremos, esperamos para Sí, estrenar esa estaría cava. padrísimo que me hicieras el honor de poderla pasear ya terminada Con y gusto. hacer una comparativa. A ver si terminó bien. Basta, como estamos exactamente, pensándolo. termina bien. Arquitecto, Muchas las redes gracias. sociales, por favor. Otra vez es Piedra Líquida Constructora en Twitter y en Facebook, igual. Piedra Líquida Constructora. Excelente. Muchísimas gracias. No, a ti. Muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto, jóvenes. Espero que hayan disfrutado este video y aprendido tanto como yo. Porque estos videos son de puro aprendizaje. Todo lo que dijo el arquitecto es oro molido. Así que aprovechenlo. Ustedes ya lo saben. Cota Paredes, adelante. Bien. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Pacho Viejo, Veracruz.